Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, ¿cómo le va? Al fin viernes. Hoy es viernes 7 de mayo. Hoy es viernes de Santa Evita. Y este es el programa número 56 que seguimos haciendo desde nuestras casas. Por favor, que termine de una vez esta pandemia y esta cuarentena. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en el programa. Vamos a saludar como siempre a nuestros y a nuestras oyentes y nuestro especial saludo a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno de hoy tenemos un programa analítico, reflexivo y de homenaje y recordación. Guillermo Moreno, contundente en su columna de hoy, en su primera columna, se va a referir a Juan Domingo Biden y, entre otros, a las políticas que presentó en Estados Unidos que tanto eco tuvieron en nuestro país. Escuchémoslo. Y tía, otro viernes más y como viene esto, le diría que hasta entrada la primavera está casi garantizado este formato. Salvo que nos sorprenda el ritmo de vacunación y entonces el mundo tome otra velocidad y pueda recuperar cierta normalidad con los diversos pueblos vacunados. ¿Y por qué hablo de los diversos pueblos vacunados? Porque entramos en un debate sobre Juan Domingo Biden. Juan Domingo Biden. Es prácticamente imposible que un demócrata se haga peronista. Podría ser un republicano y podría ser un republicano. Trump había recorrido la mitad del camino. Le faltaba la otra mitad, la de no levantar muros, sino construir puentes. Pero, en términos económicos, la cosa por ahí cantaba, porque fue muy similar en la administración del comercio exterior a lo que hicimos nosotros. Y Biden algo de esas políticas va a mantener en lo que tiene que ver con la confrontación con China, fundamentalmente, esto ya lo hemos hablado, pero tomó unas decisiones que algunos de los de aquí se pusieron contentos, porque dice, mire, Estados Unidos, mire la cantidad de dólares que va a gastar, 1.9 billones, 8 o 9% del PBI norteamericano. Y piensan que eso está bien. Mire, Guitia, empecé con el tema de las vacunas, porque está claro que la pandemia genera complicaciones por el lado de la producción de bienes y servicios. No hablemos de la decisión que tomó Alberto Fernández aquí, que directamente de 18 millones de argentinos que estaban trabajando el 20 de marzo del 2020, dejó trabajando 4,5 millones. Dejemos eso. Pero está claro que en el mundo la pandemia trae un problema de oferta. ¿A qué llamamos oferta? La producción de bienes y servicios. Y trae un problema. Ya el aparato industrial argentino lo está viviendo. Incremento del ausentismo enormemente, familias se enferman, en fin. Todo esto trae complicaciones de oferta. Es muy raro que si hay complicaciones de oferta, pensemos que esto se arregla incentivando la demanda. Son cabezas raras. Cuando hay problema de oferta, lo que hay que hacer es producir. Cuando hay problema de demanda, porque la producción está y no se consume,
hay que generar incentivos de demanda. Y la economía es ese arte de ir articulando esas dos cosas. A veces por demanda, a veces vas por oferta. Pensar que siempre vas por demanda. Y pensar que siempre vas por demanda es pensar que no tenés problema de oferta. Y si no tenés problema de oferta, entonces tenemos resuelta la pandemia. Pero resulta que no la tenemos resuelta, porque como es una pandemia, son todos los pueblos. Porque te contagias por acá, te contagias por allá, por eso es pandemia. Y por eso también tiene una resolución sistémica, a distinto ritmo, pero una resolución sistémica. ¿Y entonces por qué Biden hace eso? Bueno, él pensará que va a ser juzgado por la tasa de crecimiento de la economía en las elecciones de medio turno, se tiene que preparar para que los republicanos no den una sorpresa y pensará que así maximiza la tasa de crecimiento. O si los stocks de Estados Unidos no responden, y va a tener un serio problema. Ahora, y no, vamos a ver cómo lo implementan y cuánto, porque una cosa es decir, bueno, el paquete es el 10% del PBI, lo gasto en un mes, a decir es el 10% del PBI, me tomo 15 meses para gastarlo. Bueno, pero supongamos que se aceleran estos planes de infraestructura en Estados Unidos, y eso ahora va a ser todo demanda. Bueno, es inversión, es demanda. Demanda acero, demanda concreta, demanda trabajador, bla, 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 bla. Y la oferta, bueno, la oferta es la que va a circular por esos trenes, por esas autopistas. Pero si la oferta tiene problemas, y bueno, es un tema de los norteamericanos, es un tema de los norteamericanos. ¿Resolverán la escasez de oferta en el mercado doméstico vía importaciones? Y bueno, ahí los estarán esperando los chinos y veremos qué es lo que, cómo se resuelve ese tema comercial, y los europeos también, todos esos chochos. Y nosotros pensando que eso está bien, en realidad no lo podemos imitar. Simplemente sirve para justificar lo que se hizo. Pero es que está mal. Y claro, está mal. Está mal en Estados Unidos y está mal en la Argentina. Y pensar que se puede llamar Juan Domingo Biden es muy complicado. Es muy complicado. Es no entender el peronismo. Ya a esta altura es no entender la profundidad del peronismo. La compañera Beatriz Paglieri, en su recorrida habitual a través de las políticas que garantizaron la década ganada, va a abordar en su columna de hoy el espectro radioeléctrico, a la empresa que administraba dicho espectro desde fines de los 90 y a la recuperación de la soberanía en el terreno de las comunicaciones con Moreno, De Vido y Néstor Kirchner. Escuchémosla. Hoy, 7 de mayo de este año 2021, otra vez en viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos el análisis con relación a las políticas aplicadas en defensa del modelo para una década ganada. Y hoy abordaremos el capítulo denominado El espectro radioeléctrico. Moreno lo define como el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones, radio, televisión, internet, telefonía móvil y otras. El servicio de control del espectro de radio posibilita que cada emisora de radio, televisión y el resto de las comunicaciones circule por la banda asignada. Podemos encontrar en Internet que el espectro radioeléctrico está definido como el conjunto de frecuencias que, conforme a la tecnología disponible, puede ser empleada para emitir ondas que permitan transportar información. Y Moreno afirma que el control del espectro es un deber indelegable del Estado, por ser parte de la defensa y la seguridad nacional. Pese a ello, en 1997, el gobierno había otorgado la concesión del espectro
radioeléctrico argentino a la empresa Thales Spectrum, una asociación entre el grupo Neus y el grupo Thales de Francia. Thales es la 90 operadora en más de 50 países y el 63% de sus ventas totales pertenecen al ámbito militar internacional. Como puede verificarse, no es un tema menor. Tras una licitación muy cuestionada y con denuncias de corrupción de por medio, Thales Spectrum había firmado un contrato de concesión por 20 años. Reafirma Moreno. Cabe destacar que el hecho era prácticamente inédito. El ENACOM, el Ente Nacional de Telecomunicaciones, manifiesta que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de carácter limitado, que constituye un bien de dominio público sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. Es asimismo un medio intangible que puede utilizarse para la prestación de diversos servicios de comunicaciones, de manera combinada o no con medios tangibles como cables, fibra óptica, entre otros. Mediante resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones, resolución número 242 del 26 de enero del año 2004, se resolvió rechazar las propuestas presentadas por Thales Spectrum de Argentina, Sociedad Anónima, del 7 de enero del 2003, 10 de marzo del 2003 y 16 de abril del 2003, es decir, fechas anteriores a la asunción de la presidencia de Néstor Kirchner, cuando ya estaban anunciados los cambios de gobierno. Atento que las mismas resultan contrarias a los intereses del Estado. Es decir, se dispuso rescindir el contrato de concesión firmado entre el Estado Nacional y la firma Thales Spectrum de Argentina, y así se expresaban las crónicas. Esta licitación fue desde el vamos muy polémica. Fue el tercer caso de privatización de este servicio, generalmente en manos del Estado, solo junto a 2 países africanos. A fines de 2004, de enero de 2004, con este argumento más un incumplimiento del 70% de los compromisos de inversión asumidos, el presidente Kirchner rescindió el segundo contrato de una privatizada. Primero había sido el correo, al Grupo Macri, y más adelante le quitaría la operación del tren de pasajeros San Martín a Metropolitano. Como ya hemos mencionado, de inmediato demostró que el gobierno no dejaba las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Con convicción y con gestión militante se gobernaba para una década ganada. Y en ese marco, la Comisión Nacional de Comunicaciones, a cargo de Fulvio Madaro, reasumió las operaciones de control del espectro radioeléctrico. Como consecuencia de ello, se tomó posesión de los centros de control de Misiones, sitos en la provincia de Buenos Aires, en la de Córdoba, en la de Misiones, Salta, Chubut y Neuquén. Y en ese sentido, y a fin de asegurar los servicios, estableció una cadena de mando, una conducción. Mediante el decreto 340 del 19 de marzo de 2004, que entre sus considerados se sostenía que, mediante el decreto 127 del 98, el Poder Ejecutivo, digamos de entonces, aprobó la adjudicación a favor de la firma Thomson Spectrum de Argentina, Sociedad Anónima, de la concesión del servicio de comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico y el contrato de concesión suscripto entre dicha firma y la Comisión Nacional de Comunicaciones, que posteriormente la Comisión Nacional de Comunicaciones verificó una serie de incumplimientos de las obligaciones asumidas por la concesionaria, que en virtud de ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la ya mencionada resolución 242 de enero del 2004, la Comisión Nacional de Comunicaciones declaró la caducidad del contrato de concesión del servicio de comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico. Y como consecuencia de lo expuesto, resulta necesario que se arbitren las
acciones dirigidas a hacer efectivas las responsabilidades emergentes de la declaración de caducidad y de los incumplimientos que la motivaron. Y por ello, el presidente Kirchner, junto al ministro De Vido, decretó: autorízase a la Comisión Nacional de Comunicaciones a fin de que inicie las acciones necesarias destinadas a hacer efectivas las responsabilidades emergentes de la declaración de caducidad por incumplimiento del contrato de concesión del servicio de comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico y de los incumplimientos que la motivaron. Dichas crónicas o diversas crónicas detallan que esta licitación fue, desde el vamos, muy polémica. La novela de la francesa Thales Spectrum, empresa que obtuvo la concesión del control en 1997, es la empresa francesa a la que el año pasado se le quitó el control del espectro radioeléctrico. La Auditoría General de la Nación acusó a la concesionaria de perjudicar al Estado argentino por no cumplir inversiones y llevarse una desmesurada ganancia. Asimismo, los giros no se hicieron a Francia, país de origen de Thales, sino a Ginebra, Suiza, y según se reveló, desde Ginebra se giraron los fondos a determinadas cuentas de paraísos fiscales e incluso al Citibank de Nueva York. Asimismo, la auditoría afirmó que el contraste entre el contrato y los incumplimientos hace suponer que pueden haber existido irregularidades de otro tipo. En este sentido, explicó que los controles en general han sido ineficientes, ineficaces y en algunos casos daría lugar a determinadas sospechas que deben ser investigadas penalmente. El auditor general dijo que los franceses ya habían empezado a investigar a la empresa por utilidades que figuraban como repatriadas que podrían haber tenido otras rutas. Otro título dice: Thales demanda a la Argentina ante el CIADI. Aclaremos que el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial con sede en Washington. Se trató de una privatización extraña, dice otra crónica, pues salvo el caso de 2 países africanos, no existen antecedentes en el mundo sobre la gestión privada de este control. En especial porque quien desempeña esta tarea tiene acceso a las frecuencias de las comunicaciones de las fuerzas militares y de inteligencia, amén de servicios menos estratégicos como la telefonía celular, las transmisiones radiales y televisivas y de alta y muy alta frecuencia, entre otras. Como dice el dicho, para gobernar y cambiar el paradigma de los 90 hay que tener la sartén y los huevos. Y claro que los tuvieron. Kirchner, De Vido, Moreno, Madaro, en la línea de conducción en defensa del modelo, para una década ganada, con inteligencia práctica, con gestión militante, puestas al servicio de la patria, del interés general, del bien común. Te canto desde el barrio en que nacimos, desde las calles que vimos en la luz de la niñez. Hola Adri, hola Pablo y Bea. ¿Qué tal, Moreno? Así que anduviste por Tigre con el intendente, con Zamora, que comentó tu visita y una conversación que puso en valor tu conocimiento y experiencia de gestión. Muy bueno, compañero, me alegró mucho. Hola a todos los que hacen posible este espacio, a los que los difunden, a los que nos acompañan cada viernes. Muchísimas gracias. ¿Qué día? 7 de mayo. 102 años del nacimiento de Evita, nuestra guía espiritual y política, la que lideró y organizó el Partido Peronista Femenino para que las mujeres nos involucráramos con seguridad y compromiso en las lides de la política y fuéramos los ojos del gobierno peronista para ver todas las necesidades del pueblo y que se pudiera darles respuesta. Evita, la que entregó a las mujeres movilizadas
ese 23 de septiembre, la ley 13.010 promulgada por el general Perón, que equiparó los derechos políticos de todas y todos los argentinos, sin distinguir sexo ni patrimonio. Evita, la que abrazó sus grasitas a su pueblo, la que estuvo a la cabeza de aquella maravillosa movilización que el 17 de octubre del 45 sacó a Perón de la isla Martín García, para que se pusiera al frente del más extraordinario movimiento político generado entre los países del mundo, que muestra cada día su vigencia y sobre todo la necesidad de peronismo que tienen todos los pueblos del mundo. Evita, la que tuvo la grandeza de comprender antes que cualquier feminismo y por supuesto, antes que este feminismo liberal e individualista que hoy nos acosa, que las mujeres somos y fuimos protagonistas, tanto del mundo de lo público como de lo privado, y que solo integrando ambos mundos y en ambos mundos las miradas diversas, vamos a construir las respuestas que hagan la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Feliz cumpleaños, Evita, inolvidable Evita, nuestra guía de todos los actos de la militancia. Hoy además, con gusto, te traigo el cariño de mis compañeras amas de casa y el saludo de las compañeras y compañeros de la unidad básica por siempre Evita de principios y valores. En esa unidad básica, por siempre Evita, cada día los compañeros Majo, Dicky, Jorge y otros comparten con los vecinos de Montserrat nuestra doctrina y nuestra campaña de adhesión. Hoy es un día para recordar siempre, por lo importante, por lo bueno, porque nos llena de fuerza, porque es Evita, porque es la única, la inolvidable. Pero, lamentablemente, también es un día para comentar cosas que ocurren en esta ciudad capital. Para decir que hay cuestiones que uno preferiría olvidar, ¿verdad? Por ejemplo, que la legislatura de la capital, la semana pasada, el 29 de abril, ha declarado de interés ambiental la campaña del ex integrante de los Beatles, Paul McCartney, que alienta a las personas a que los días lunes no coman ningún tipo de carne, supuestamente para preservar el medio ambiente. La próxima acción en esta ciudad va a consistir en eliminar la carne de los menús escolares de la capital. Madre mía. Otra vez el gobierno de Fernández confluyendo con el intendente Rodríguez. Otra vez las políticas del gobierno nacional son la continuidad de las políticas de Macri, Blanco, Villegas. No hay sorpresa. Tampoco vamos a callar ni resignarnos. Es histórico en nuestro país, y bien le llamó el general idiotas útiles a las y los cipayos que abrazan cualquier causa que venga del exterior, que les parezca sexy, que les parezca cool, que piensan que eso es progresismo. Ya recibió el presidente de la Nación a la Unión Vegana Argentina con su firma contra la producción de chancho, mientras negocia que se instale. Juan Domingo, el gobierno del vamos viendo. Pero en el colmo de su tilinguería, además, dijo que si el Beatle le cantaba en su despacho la canción Blackbird, se hace vegano. Por Dios, vergüenza ajena. Casi igual, Moreno, que cuando vos lo sacaste carpiendo a los que querían proponer que se promoviera el consumo de hamburguesa en vez del asado del domingo. Guillermo los mandó a que ganen las elecciones con esa propuesta. Por supuesto que Alberto Fernández no ganó las elecciones porque les haya propuesto al pueblo argentino que saquemos la carne de nuestra mesa los lunes, por ejemplo. No, con eso no ganó. Ya sabemos cómo ganó. Después vino Macri a vanagloriarse que mejoraban nuestras exportaciones porque le vendía la vaca buena a los chinos. Bueno, dije después, pero el evento fue antes. Digo, después en este razonamiento que estoy haciendo que muestra la continuidad de uno y otro, ¿no? Ese pueblo, los chinos, que ahora que han empezado a consumir, son un barril sin fondo y que como consecuencia inmediata de esa política de exportar la vaca buena, de exportar la carne que come nuestro pueblo, entonces el asado subió más que lo que sube la espuma en la cerveza y se hizo cada vez más inalcanzable para los bolsillos populares. Como ahora.
Yo pienso que cada persona sabrá elegir cómo se alimenta dentro de sus posibilidades. Pero las campañas que omiten las verdades científicas, que niegan la importancia que tiene la alimentación, sobre todo en las niñas y los niños, la proteína de la carne. La carne es un alimento de alta calidad que es conocido por las personas porque es rico en nutrientes esenciales como los aminoácidos de alto valor nutritivo que nuestro cuerpo no puede sintetizar en las cantidades adecuadas. Eso ya es sabido y conocido. Yo no estoy por entrar a discutir el tema ambiental en general, de que haya un diferencial favorable en la utilización de ganadería respecto a preservar los efectos ambientales. Pero para los estudiosos diría que también ahí hay un costado para trabajar. Solo voy a decir que estas campañas que nacen en los países que más contaminan siempre encuentran cipayo para impulsarlas con argumentos progresistas que, oh casualidad, perjudican a nuestro pueblo. Pero desde principios y valores de la capital vamos a oponernos firmemente a que nuestros niños en las escuelas no puedan recibir carne en los comedores los días lunes por la tilinguería del presidente y del intendente. Es bien sabido que para muchos hogares populares la comida más fuerte, cuando no la única, que tienen los niños es la que reciben en las escuelas. Ninguna foto con McCartney o con estrella de la televisión y el deporte argentino justifica darle otro sablazo a las economías maltrechas de nuestros hogares. Y no nos vengan con que el problema es la pandemia. ¿Te has cansado ya, Guillermo, de explicar que la caída del Producto Bruto Interno en la Argentina duplica el promedio mundial? Duplica. Eso es mérito de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perdón, como le llama Capusotto, el presidente del vamos viendo, el que se excusa en que no lo dejan hacer, como buen radical. Pero desde nuestras unidades básicas vamos a defender nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de vivir y alimentarnos, y vamos a defender que solo un modelo de producción permitirá que se recupere para nuestro pueblo el trabajo. Así que, además de invitarlos a nuestros oyentes a acompañar a los compañeros mañana en Parque Patricio desde la mañana y en Parque Centenario por la tarde, para recibir las adhesiones, quiero compartirles la palabra de Evita en su libro La razón de mi vida. Dice Eva: los centros políticos del partido femenino se llaman unidades básicas. En esto hemos querido imitar a los hombres. Mucho me temo que nuestras unidades básicas están más cerca de lo que Perón soñó que fueran cuando las aconsejó como elementos fundamentales de la organización política de los hombres. El general quiso que los hombres de su partido político no constituyesen ya los desprestigiados comités que en las organizaciones políticas oligárquicas que soportó el país eran antros del vicio que cada elección habría en todos los barrios y en todos los pueblos. Perón quiso que nuestras unidades básicas, los centros políticos del peronismo, fuesen foco de cultura y de acción útil para los argentinos. Y dice Evita: mis centros, mis unidades básicas cumplen aquel deseo de Perón. Evita querida, nuestras unidades básicas retoman ese mandato. Feliz cumpleaños. Y no por casualidad, en este 7 de mayo, los compañeros tacheros, los taxistas, muchos de los cuales están acompañándonos en principios y valores y dándonos una gran alegría porque su lucha como trabajadores es la nuestra, celebran su día del taxista porque Evita quiso que ese día coincidiera con su cumpleaños. Feliz día a todos los compañeros que con su taxi nos llevan de aquí para allá y la pelean para seguir teniendo trabajo. Un abrazo grande. Y a todos ustedes, compañeros, buen fin de semana y nos vemos el viernes. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. El compañero Pablo Chario, en su columna de hoy, retoma el tema de las vacunas
y el imperativo moral y ético que existe alrededor de su producción para responder a la gran demanda mundial. Pablo va a aclarar conceptos y por último se va a referir a la tensión existente de la que se habló en estos días entre Guzmán y Basualdo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, la saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Y hoy es bueno volver un poco sobre el tema de la vacuna, el COVID. Bueno, ya a nivel mundial se ha producido la reacción que ya se estaba incubando. En principio, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han mostrado su conformidad para que las patentes sean libres, algo que enseguida vamos a tratar de explicar de qué se trata. Aparentemente, el único país que se opone de envergadura sería Alemania. Realmente yo no conozco muy bien de qué se trata, pero es posible que el argumento sea que los únicos que tienen la capacidad para producir sean los laboratorios que han desarrollado las patentes o los laboratorios del mundo desarrollado. Si esto fuera así, yo tendría que decir que es soberbia, porque en realidad existen laboratorios en todo el mundo, empresas farmacéuticas, que tienen plena capacidad para poder producir estas vacunas. Y la verdad que quizás ese argumento lo que esté escondiendo es la codicia. La codicia de cobrar los precios más caros posibles en un momento que la humanidad clama por la vacunación. Esperemos que este tema se solucione prontamente. Se ha perdido un año. La verdad que ya sabíamos cómo iba a desembocar esto. Volvemos a decir, hace un año nosotros lo decíamos claramente, porque no era muy de sabio saber qué es lo que iba a pasar. Los laboratorios que desarrollaban las vacunas no iban a tener la capacidad de dar satisfacción a la demanda, que es la demanda del mundo entero. Por supuesto, habrá muchos en el mundo desarrollado que les interesa poco, pero la verdad es un imperativo moral y ético hacerlo. ¿Qué es esto de liberar las patentes? Muy fácil, no es expropiarle a los que desarrollaron las patentes sus derechos, ni dejar de pagarle. Es simplemente una máxima, que diríamos así: todo aquel laboratorio farmacéutico que esté en voluntad y en capacidad de producir la vacuna, pues tendrá el derecho a hacerlo, pagándole una regalía al innovador. Hay una extraordinaria diferencia entre darle un derecho de monopolio al innovador o permitir que todos los que estén en capacidad de producir le paguen una regalía. En el primer caso, en el del monopolio, lo que tenemos es escasez. Y bueno, es lo que está sufriendo el mundo hoy. En el segundo caso, las regalías pueden tener un monto igual o más grande que el que recaudan los laboratorios innovadores por la escasez o el monopolio. Pero hay que tener la voluntad política de hacerlo. Y esperemos que el mundo reaccione y reaccione a tiempo para evitar mayores sufrimientos. En esa esperemos también está el que nuestro gobierno tome un rol protagónico. El gobierno argentino puede hacer mucho, no solo en la Organización Mundial de Comercio, lo puede hacer en la OEA, lo puede hacer en la Organización Mundial de la Salud. Es necesario que esto sea así y esperemos que se pueda cumplir. Pero además, estimado Guillermo, esta semana ha sido pródiga en acontecimientos económicos. Algo así yo diría, miren, una disputa absolutamente inútil y estéril con costos extraordinariamente elevados. ¿Qué es esto? Es lo que se originó
con el pedido de relevo del subsecretario de Energía por parte del ministro Guzmán, apoyado por el ministro coordinador y por el propio presidente. ¿Por qué de elevadísimo costo esta disputa? Bueno, porque el subsecretario de Energía está ahí, sentado en su despacho. Esto evidentemente puso al país todavía en una mayor crisis económica, pero también en una crisis política e institucional. Es la figura del ministro, pero aún más, es la figura del presidente que ha quedado lesionada. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Nación avale el pedido de su ministro, en este caso de Economía, para que se retire un funcionario de tercer nivel y que el funcionario desoye la orden? Es una afrenta a la autoridad extraordinaria. Uno se pregunta, el presidente va a viajar ahora a Europa, pero ¿con qué autoridad el presidente y el ministro de Economía viajan a Europa? ¿Cómo el presidente va a poder tomar compromisos frente a una situación de tal naturaleza? Y que no digan, bueno, el tiempo va a curar la herida. El tiempo no cura la herida. Está ahí abierta. No queda otra solución que se vaya el subsecretario, y si no, que la coalición gobernante solucione este problema político que nos afecta a todos, y es el problema no solo político, institucional, que nos afecta a todos. Es la obligación y la responsabilidad de la coalición gobernante que así lo haga. Y por último, ¿por qué es estéril la discusión? Porque si vamos al nudo de la cuestión, aumentar o no aumentar las tarifas, la verdad que, a ver, si no hay un contexto de un plan, ¿qué sentido tiene aumentar o no aumentar las tarifas? Uno dice, bueno, sí, al no aumentar las tarifas se soluciona algún aspecto, los ingresos decrecientes de los sectores más pobres, de todos los argentinos. Pero en el fondo, acá lo que se está discutiendo es si va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario o no va a haber un acuerdo. En principio uno puede decir, bueno, Guzmán y con el apoyo del presidente quieren un acuerdo light. Y aquellos que no apoyan un aumento de tarifa no quieren un acuerdo. ¿Por qué es estéril la discusión? Y miren, porque ya sea acuerdo light o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso no soluciona absolutamente nada. No soluciona absolutamente nada de los problemas económicos del país, ni de los problemas económicos que sufre la población argentina. En su columna de cierre, Guillermo Moreno va a analizar en profundidad los dos fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto que desde su propia óptica y por supuesto también diferente a la que circuló en los medios y redes sociales en estos días. Y en esto de no entender, como dijimos en la columna anterior, esta semana tuvimos dos fallos trascendentes desde el Poder Judicial. Uno se dio a conocer el sábado, evidentemente lo firmaron el viernes a la tarde lo publicaron y estuvo en los medios el sábado, que tiene que ver con el decreto 690, donde declaraba servicio público al cable y que oportunamente hicimos algunos comentarios. Esa sí que fue una demostración de poder. Eso sí, porque volvió a cambiar el plan de negocios pergeñado con ese decreto y que tenía claros ganadores en términos de negocios. En términos de negocios tenía claros ganadores y lo habíamos definido como los socios mexicanos de las empresas argentinas, que eran los únicos que iban a contar con plata para el plan de expansión y que después quizás transformaban la deuda en acciones y ahí tomaban el control de las compañías. Y habrá sido eso y vaya por ahí. Volvió a cambiar el plan de negocios y volvió a cambiar el plan de negocios. Fue una demostración. Hay que cambiar el plan de negocios
de las compañías con un decreto y hay que volverlo a cambiar con una resolución judicial. No hay duda. Esa fue una resolución de fondo de 2 jueces. Y eso sí, que hay que darle la lectura que corresponde. Bueno, el Poder Judicial sigue, en este caso, respondiendo a los poderes locales. Es una conclusión. Mala, buena, y es una conclusión. No respondió, en este caso, a los mexicanos, respondió a los locales. Es una conclusión. ¿Y el decreto a quién respondía? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Y bueno, finalmente, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y el otro fue el de la Corte. Generó una espuma, se dijeron cosas tremendas. Mire, leí el fallo. Me parece que lo que el fallo dice es hagan las cosas bien. Mire, ni siquiera opino con profundidad. Le digo, la presentación está mal hecha. Defiéndase en el expediente, pero hágalo bien. Defiéndase bien. Escriba con sujeto, verbo y predicado. Escriba que se entiende. Porque si no se entiende, y hay un problema de antecedente y consecuente lógico y en el marco de comunicación. No, Moreno, pero ahí se expresó el poder también. Usted sabe que yo no... Mire, hasta hace un año y medio atrás, esta corte no le respondía a Macri. No le respondía. Y ahora está diciendo escriban bien. No está diciendo, mire todo esto que están haciendo ustedes, en realidad yo quiero cogobernar, quiero esto, quiero aquello. Mire, la verdad que del fallo no se desprende. Se desprende una incapacidad manifiesta, que lo dice el propio fallo, en la documentación presentada por el gobierno. Mire, no, Moreno, pero todos dicen, mire, hay un diario que casi es oficialista por el dueño, que es Ámbito Financiero. Sacó un artículo que dice más o menos esto ayer. Y termina su artículo diciendo, es hora de un abogado. O sea, termina el artículo diciendo, es hora que alguien sepa lo que se escribe. Después vemos el fondo, si está bien o está mal el fondo. Pero si ya está mal cómo se escribe, estamos en un lío bárbaro, porque no se entiende. Si lee con detenimiento el fallo, va por ahí. Me sorprendió ver el artículo de Ámbito. Yo esto lo vengo sosteniendo toda la semana, pero bueno, es un diario oficialista, son los mismos dueños de C5N, Cristóbal López. ¿A quién le habla el artículo de Ámbito? Está claro que al gobierno. ¿Y a qué parte del gobierno? Como diciendo, muchachos, pongan algo de seriedad en lo que hacen. ¿O será que ni siquiera son capaces de entender lo que dice el fallo y se enojan innecesariamente? Quizás se escribe bien y la Corte sigue diciendo lo mismo, pero escribir bien es el inicio de un buen gobierno. O de un gobierno, incluso. Se da por descontado que hay que escribir bien, que el corpus de ideas se tiene que volcar en el papel y justificar. Bueno, el fallo de la Corte
Pone la atención ahí. Y obviamente, si está todo mal justificado y escrito, es obvio cómo va a ser el fallo. O la voluntad política puede hacer cualquier cosa. La hoja en blanco, un título, dos subtítulos, una firma y ya está. Porque la voluntad política así lo indica. No. Miren, igual están manejando la economía. Y la realidad es la realidad, Guitia. La realidad es la realidad. Y se está imponiendo. Así es, Moreno. Hablar de Juan Domingo Biden es no entender al peronismo, no entender a los demócratas, como así tampoco al contexto. Creo que el general Perón no estaría muy contento con la comparación, como así también Biden estaría contento. No se pueden repetir, aplicar, replicar las mismas políticas en todos los contextos. Es cierto, es como dice usted, Moreno. En determinados contextos el énfasis estará puesto en la demanda, en otros en la oferta. Y estos son los tiempos de la oferta. Máxime con la pandemia que complica enormemente la producción de los bienes y los servicios. Bueno, no quiero destacar también la avanzada de Chaliú con relación al tema de patentes y vacunas en su columna del programa anterior. Este tema, fue eje esta semana en los medios de comunicación y en los planteos políticos a escala nacional e internacional, entre ellos Joe Biden. La verdad, Moreno, como bien dice Pimpi, no entiendo por qué los gobiernos, los legisladores, los estados tienen que adherir a una campaña internacional de que no se coma carne los lunes, cuando nuestro país está pasando hambre. Además, en nuestra ciudad, en la capital federal, sacar la carne del menú escolar se suma ya a las otras quitas que fue haciendo Larreta, dejándolo cada vez más raquítico. Moreno, gran parte de la humanidad está sumida en la pobreza. Que no coman carne quienes tienen la posibilidad de elegir. Y por favor, urge generar las condiciones a escala nacional y mundial para acabar con el flagelo de la pobreza y de la falta de trabajo, entre otros. Hoy 7 de mayo, día de Eva Perón, Evita, Evita eterna, Evita inmortal, Evita capitana, la banderada de los humildes. Nació un 7 de mayo de 1919. Para ella nuestro eterno homenaje. Y hoy la vamos a recordar leyendo un párrafo de La razón de mi vida, complementando el que leyó Pimpi, que me parece oportuno para vincular con el tema de la pobreza y las campañas internacionales de las que recién hablábamos. Dice Evita: durante 100 años el alma estrecha de los ricos, para acallar la voz de la conciencia, no concibió nada mejor que tratar a los pobres con migajas de limosna. Limosna eran no solamente las monedas miserables y frías que los ricos dejaban caer sobre las manos extendidas de los pobres. Limosna eran también los asilos escasos que construyeron con las sobras de alguna herencia multimillonaria. Cuando se haga justicia, no habrá ningún pobre, por lo menos entre quienes no quieren serlo. Por eso soy justicialista. Y siguiendo con las recordaciones, un 11 de mayo de 1974, el padre Carlos Mujica moría asesinado a balazos después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano, en Villaluro. De cuna aristocrática, Mujica optó por los pobres, así como también por el peronismo, y fue un precursor de los curas villeros. La mayor parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero. Para el padre Mujica, nuestro homenaje, y también me parece oportuno leer estas palabras del padre Mujica con relación a la pobreza. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barrio. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas servidas, de las que no puedo sufrir.
ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelgas de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer una huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Y así, con estas palabras, hemos llegado al fin de nuestro programa. Antes de finalizar, les hacemos llegar un abrazo a los compañeros y compañeras que están transitando el virus del COVID y a todos quienes están todas quienes están transitando este virus y deseando que se recuperen pronto. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput, a nuestro compañero productor Fernando Molgaray. Y hasta el próximo viernes. Cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás. Buen fin de semana.